El presidente argentino Fernández desató un feroz ataque contra Bolivia mediante 5 tuits consecutivos respaldando el fraude electoral de Evo Morales. Mientras yo esté aquí, Bolivia siempre tendrá quien la defienda. Aclaremos, el análisis que cita Fernández no es del MIT ni del Washington Post. Está firmado por 2 académicos de esa universidad y publicado en el blog independiente Jaula de Monos. Esta fábula es un refrito de una publicada por una ONG norteamericana defensora del corrupto socialismo XXI. Esa patraña ya fue rebatida con la auditoría de la OEA, mostrando el fraude caligráfico para alterar actas electorales, los 2 servidores ocultos para modificar el cómputo y el dolo en el consulado boliviano en Buenos Aires. Esta auditoría era vinculante a pedido de Evo Morales, quien cuando la conoció, anuló el fraude, destituyó al Tribunal Electoral Criminal y convocó nuevas elecciones. Después renunció y fugó a México. Eso prueba el fraude. ¿Por qué alguien dedica 5 tweets, 2 de ellos contra la OEA, a esa patraña ya descalificada? Porque el 20 de marzo se elige al secretario general de la OEA. Y Fernández es el recadero de Maduro y Cuba para defenestrar a Luis Almagro, quien fue el que sacó la dictadura madurista de la OEA y salvó la democracia boliviana del 4º mandato fraudulento e inconstitucional de Evo Morales. Eso es algo que las tiranías caribeñas y Cristina Kirchner no perdonan. Triste papel del presidente de la admirada Argentina, quien da vergüenza porque necesita nuestro gas y nos insulta. Y además está de rodillas ante Castro, Maduro y su vicepresidente. Ante sus agresiones, Bolivia siempre estará de pie, nunca de... Bienvenidos a Ronnie Analiza. En cierta parte de la comunidad internacional todavía existe la mala percepción, la errónea percepción, la muy equivocada asimilación del tema de que en Bolivia hubiera habido un golpe. En Bolivia no hubo un golpe, para nada en lo absoluto. Y en este video mostraremos 6 pruebas contundentes de que en Bolivia no existe ni ha existido ningún golpe de Estado. El que intentó hacer golpe de Estado fue Evo Morales cuando hizo el fraude electoral. Les pido que me ayuden a compartir el video, compártanlo en todas sus redes sociales, ayúdenos a llegar a más gente, compártanlo. De igual manera suscríbanse al canal si aún no se han suscrito, activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones, déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Pero vamos a ver cuáles son esas 6 pruebas que demuestran totalmente que en Bolivia no hubo golpe. Veamos. Estamos renunciando, estoy renunciando. Estamos renunciando, estoy renunciando. La primera es tan simple como eso. Evo Morales renunció. Y no renunció por una presión militar o por una presión que haya atentado contra su vida. Es porque simplemente Evo Morales no podía seguir en el gobierno después de 21 días de paros, de protestas, de manifestaciones permanentes en todititas las ciudades del país. Hay que aclarar eso. En toditas las ciudades del país, en todo el país, se estaba movilizando para que Evo Morales salga del poder. Primero, obviamente, fue el pedido de segunda vuelta electoral. En mérito a que Evo Morales no le daba la gana de obedecer el pedido del pueblo de la segunda vuelta electoral, entonces se comenzó a pedir anulación de las elecciones. Y por supuesto, cuando ya llegó el informe de la OEA, se demostró que era ridículo que Evo Morales siga. Y por eso Evo Morales renunció. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. El segundo es como lo hemos visto. El ejército no hizo nada más que una conferencia de prensa. En ningún momento,
Sacó tanques, sacó personal a las calles para amenazar al gobierno, tomó instituciones. Nada de eso sucedió. El ejército, en ese momento comandado por el general Calimán, lo único que hizo fue en una conferencia de prensa recomendarle que renuncie. En mérito al informe de la OEA, en mérito al paro de 21 días y en mérito a que en las calles se comenzaba ya a ver violencia masista, grupos irregulares armados inclusive que estaban generando zozobra y caos. Incluso en la carretera Oruro-La Paz se encontró y se detuvo francotiradores cubanos. Eso hay que aclararlo. El ejército solamente hizo una conferencia de prensa y no participó en nada, ni siquiera una manifestación de ningún otro tipo. Las señoras ministras y los señores ministros designados tomarán posesión de sus cargos en el día, en el acto especial a celebrarse en el Palacio de Gobierno. Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz a los 13 días del mes de noviembre del año 2019. Yanine Áñez Chávez, Presidenta Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. La tercera es una prueba contundente. Ni el ejército ni la policía forman parte del gobierno. No existe nadie de las personas que estuvieron en ese momento a la cabeza de la policía o del ejército, de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, etc. Nadie, ninguno forma parte del gobierno. Y adicionalmente a eso, toditos los comandantes que en ese momento se encontraban dirigiendo el país ya fueron retirados por una cuestión de confianza del nuevo gobierno, y debido a que esos cargos tienen en parte un elemento político, es que la nueva presidenta cambió a todo el personal de los comandos, vale decir, todo el alto mando militar y policial ha sido removido, ya no forman parte ni siquiera de sus instituciones, han pasado al servicio pasivo. Aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado, ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. ¡Bolivia! 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 La cuarta prueba es que, como lo hemos visto, la presidencia recae en una parlamentaria. Conforme lo que se establece en la Constitución, existe un hilo constitucional para que se recaiga en diferentes personas la posibilidad de la sucesión constitucional presidencial. A falta del presidente sube el vicepresidente, a falta del vice sube el presidente del Senado y a falta del presidente del Senado sube el presidente de la Cámara de Diputados. Muy bien, como sabemos, los cuatro en esta línea de sucesión constitucional habían renunciado para el momento del 10 de noviembre. Por tanto, el país se veía el 11 de noviembre con una suerte de vacío de poder, y de acuerdo a sentencias constitucionales que existen en Bolivia, como la Declaración Constitucional 003 numeral /01, se establece que no puede existir ningún vacío de poder y que por tanto se requiere la sucesión constitucional de manera supletoria, y esto recayó básicamente en la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, que es la actual presidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Una prueba contundente de que aquí no hay golpe es que la sucesión constitucional ha recaído en una parlamentaria, ni siquiera en algún líder del movimiento cívico, o en un representante militar, o en algún otro líder político, cívico, social. No. Aquí se cumple la Constitución y por eso es que Yanine Áñez es la presidenta el día de hoy en Bolivia. Simple aplicación de la Constitución tras las renuncias de todos los que formaban parte de la sucesión constitucional. La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, promulgó el domingo la ley para convocar a nuevas elecciones generales. En un acto en la sede de gobierno, Áñez firmó el llamado régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales, que fue aprobado de forma unánime el sábado por el Congreso bicameral.
La norma anula los comicios en los que fue reelecto Morales el 20 de octubre y que fueron rechazados por fraudulentos en masivas protestas que encabezó la oposición. La OEA terminó avalando las sospechas al detectar irregularidades en las votaciones. Prevé además la renovación del Tribunal Supremo Electoral, la inscripción de votantes y la participación de todas las fuerzas políticas, aunque impide que Morales y su ex vicepresidente Álvaro García Linera sean candidatos. La nueva autoridad electoral será la responsable de fijar la fecha de las elecciones generales, que deberán convocarse en un plazo máximo de 120 días contados después de la convocatoria. La quinta razón es lo que acabamos de ver, que en Bolivia existe una ley de convocatoria a las elecciones. Rápidamente, ni siquiera había pasado un mes del gobierno de Yanine Áñez y ya se promulgó la ley de convocatoria. Básicamente entre 10 y 15 días fue el tiempo que se tardó y se promulgó la ley. Es decir, un gobierno de facto, un gobierno dictador, un gobierno golpista no haría un llamamiento a elecciones tan rápido. En menos de 15 días se hizo el llamamiento a elecciones. Y ojo, esta ley de aprobación del llamamiento a elecciones en el que se anula la elección del 20 de octubre del 2019, adicionalmente se inhabilita a Evo Morales y se convoca a nuevas elecciones, removiendo a todo el personal directivo de los tribunales electorales, tanto del nacional como de los departamentales, fue aprobado por los 2/3 de mayoría que tiene el movimiento al socialismo, el MAS, el partido de Evo Morales. El partido de Evo Morales aprobó esta ley en su totalidad. Y por supuesto todos los miembros del actual gobierno que son la oposición a Evo Morales también aprobaron. Por eso esta ley se aprobó por unanimidad. Todititos los miembros, opositores, oficialistas, masistas, no masistas del Congreso, de diputados y de senadores, aprobaron la ley. Y es una ley que se aprobó a menos de 15 días de haber asumido el gobierno de Yanine Áñez, y las elecciones van a ser en los próximos meses, rápidamente. Ya estamos en un proceso de selección de las autoridades electorales que va a culminar en pocos días. Eso es una prueba de que aquí no hay golpe. Bueno, y en La Paz las calles ven como siempre han estado y se está respirando un aire de relativa tranquilidad con respecto a que no existen protestas sociales. Bolivisión habló con los ciudadanos. Pero creo que de todo este problema tenemos que sacar lo bueno. Gracias a Dios, todo está bien, excelente, y va a mejorar. Nos hemos perjudicado todos. Ahora ya más bien ha solucionado, estamos volviendo a salir desde hoy día. Nosotros que llevamos por día para nuestros hijos. ¿Usted quiere vender, no? Sí, queremos trabajar. No hay escasez de alimentos, la gasolina se vuelve a vender, también el gas, y de seguro usted está también respirando tranquilidad. Recuerde, como en todo proceso y etapa vivida, siempre hay algo que aprender y es fundamental que se haga en familia. Y la sexta prueba, una prueba que adicionalmente contradice las ridiculeces que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mencionó. Aquí nadie en Bolivia tiene la zozobra, nadie peligra respecto de sus derechos humanos. La situación que se produjo después de la renuncia de Evo Morales fueron casos aislados, sí, 2 concretos, Sacaba y Sencata. El resto del país estaba básicamente en paz. Claro, con la zozobra que significaba los bloqueos en las carreteras y ciertos sectores masistas que se querían movilizar y que al final no lo hicieron, porque entendieron que Bolivia necesitaba paz y el proceso electoral ya se viene. Entonces es un proceso que garantiza la posibilidad de elegir a las autoridades legítimas del país y que a partir de ello sea un nuevo gobierno que se encargue de los destinos de Bolivia. Es por eso que en las calles no existe ningún sentimiento de peligro, de susto, de miedo, de restricción de los derechos humanos, de atentado. No hay nada de eso. Más bien ahora se respira un aire de libertad, luego de que dejó el poder la dictadura masista de Evo Morales, que 14 años estuvo acogotando, asfixiando, persiguiendo, encarcelando a todos los opositores que pudo, exiliando a muchos y también encerrando a muchos otros, acallando los medios de comunicación y amenazando a cualquiera que se le enfrentaba. Es por eso que más bien ahora se siente, se percibe, se respira libertad. Bueno,
Esos son los 6 puntos, las 6 pruebas que demuestran que en Bolivia no ha existido ningún golpe de estado. Les pido que me ayuden a compartir el video, compártanlo en todas sus redes sociales. Ayúdenos a llegar a más gente, compártanlo. De igual manera, suscríbanse al canal si aún no se han suscrito. Activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.